Hechos capítulo 13. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Nota: a Simeón no se le menciona en ningún otro lugar de la Biblia. Algunos comentaristas especulan que puede haber sido Simón de Cirene, el hombre que llevó la cruz de Jesús, Lucas 23-26. Manaén, el que se había criado junto a Herodes, puede que hayan sido amigos de la niñez. Esto sugiere que probablemente fuera hombre distinguido. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Nota: riqueza literaria, ministrando, realización de actos religiosos o de caridad, desempeño de un oficio, cumplimiento de una función, oficiar como un sacerdote, servir a Dios con oraciones y ayunos. Compare liturgia y litúrgico. La palabra describe el sacerdocio de Aarón ministrando los servicios levíticos. En Romanos 15:27 se usa esta palabra en relación con la satisfacción de las necesidades materiales de los cristianos. Con ello se le rinde un servicio al Señor. Aquí los cristianos de Antioquía estaban desempeñando un oficio y cumpliendo una función normal por el hecho de ministrar al Señor en oración y ayunos. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Nota: esta es la ocasión cuando Pablo recibe la comisión de llevar a cabo su gran ministerio apostólico. Ministrando traduce un verbo utilizado en el servicio oficial de los sacerdotes. Aquí se refiere a su ministerio en el culto público. Ellos ayunaban. Ayunar es un ejercicio espiritual, una restricción voluntaria a la hora de ingerir alimentos con el propósito de buscar a Dios. En las enseñanzas de Jesús se recomienda esta práctica. El Santo Espíritu probablemente habló a través de una profecía pronunciada por uno de los profetas. Versículo 1. Les impusieron las manos es un acto de consagración espiritual y de encomienda de una misión. Dinámica del reino, ayuno y oración, rasgos del líder. Los líderes de la iglesia primitiva tomaron decisiones importantes únicamente después de ayunar y de orar. En Antioquía los profetas y maestros ayunaron y oraron en busca de la dirección de Dios para la iglesia. Mientras esperaban en Dios, el Espíritu Santo les instruyó. Así fue como se inició la obra misionera, mediante la cual finalmente el Evangelio se ha ido predicando a todo el mundo. Los líderes piadosos esperan que Dios les instruya y dote sus vidas y ministerios con el poder del Espíritu Santo. La práctica disciplinada, el ayuno y la oración constante son medios puestos ya a prueba con este fin y como tales obligados en las vidas de los líderes. Los apóstoles predican en Chipre, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Nota: este es el comienzo del primer viaje misionero de Pablo, que termina del 14 al 26 al 28. Versículo 5. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. Nota: Bar Jesús significa hijo de Jesús, pero no tiene nada que ver con nuestro Señor Jesús o Joshua. Era un nombre muy común en esa época. Versículo 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Nota: el Imperio Romano estaba dividido en provincias imperiales, las cuales eran administradas por representantes nombrados por el emperador, llamados procónsules, como Pilato en Judea, y provincias senatoriales, presididas por procónsules nombrados por el Senado romano. Sergio Paulo era el procónsul de la isla de Chipre. Versículo 8. Pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, véase la nota A 4:8, versículo 10, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que le había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor.
Nota, maravillado de la doctrina del Señor. Esto no se refiere a la mera virtud de las verdades religiosas. El procónsul estaba maravillado del poder de las enseñanzas del Señor. Véase Marcos 1:22. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Nota: Antioquía estaba localizada en la actual Turquía y no es la misma ciudad que la Antioquía de Siria, desde donde Pablo había sido enviado en el versículo 1. Versículo 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Nota: las sinagogas judías eran fórums abiertos y no resultaba extraño que los huéspedes hablaran y enseñaran allí. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Versículo 17. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Nota: riqueza literaria. Extranjeros, forasteros, extraños, transeúntes, no ciudadanos que habitan como exiliados residentes. Israel peregrinó en Egipto en calidad de extranjeros. El hogar permanente de ellos sería la tierra de Canaán. Primera de Pedro 1:17. Usa extranjeros en un sentido espiritual. Los cristianos vivimos temporalmente como extranjeros en un mundo inamistoso. El Señor ha preparado para los cristianos un hogar futuro de carácter permanente y sin límite de tiempo. Versículo 18. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Nota: dinámica del reino, un espíritu susceptible de ser instruido. Rasgos del líder. Solamente a un hombre que se le designa en la Biblia como alguien próximo al corazón de Dios. El hombre que disfrutó de dicha tan grande fue David, el rey de Israel. A David se le recuerda más bien como un hombre muy pecador. Cometió adulterio, mató a otros, mintió, traicionó a su nación, cometió varios errores de juicio, no se desempeñó como un administrador excelente y finalmente ni siquiera pudo atender adecuadamente su hogar. Y no obstante, Dios dijo de él: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que quiero. Versículo 22. Casi siempre que leemos acerca de David, está haciendo algo equivocado. Sin embargo, Dios elogió lo esencial de su liderazgo. ¿Cómo se explica esto? La respuesta reside en el hecho de que después de cada error David se arrepintió y, algo igualmente importante, aprendió de sus propios errores. No solamente fue humilde y se mostró capaz de aprender, sino que escuchó a sus críticos, así como a sus enemigos, y por encima de todo prestó atención y oyó a los profetas de Dios. Esta disposición a recibir enseñanza es el rasgo, carácter que movió a Dios a clasificar al rey David como el mejor de los líderes de Israel. Jueces 6:1, 8 al 35, Mateos 26, 47 al 54. Versículo 23. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato
que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Nota, riqueza literaria, promesa, ambas cosas, una promesa y lo prometido, un anuncio con el sentido especial de promesa, prenda y oferta. Dice lo que la promesa de Dios es y entonces da la seguridad que la cosa prometida se cumplirá. Segunda de Corintios 1:20 afirma, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Versículo 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Nota. Sermón típico del libro de los Hechos, véase la nota 3, 12 al 26, el cual incluye una revisión de la historia judía, versículo 17 al 22, un resumen de la vida de Cristo, versículos 23 al 31, con énfasis en su resurrección, versículos 30, 33, 34, textos del Antiguo Testamento para probar que Jesús es el Mesías, versículos 32 al 37, y un llamado a escuchar el mensaje, arrepentirse y creer, versículos 38 al 41, justificado, versículo 39, aquí tiene el sentido de ser liberado. Versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Nota, los gentiles de aquí se convirtieron a la religión judía. Versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Nota, estos son importantes versículos que marcan una transición en el relato. Se comienza a predicar el Evangelio fuera de la comunidad judía. Pablo iniciaba su ministerio en cada nueva ciudad entrando a la sinagoga, pero el rechazo de los judíos lo obligó a predicar ante audiencias gentiles. Versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Nota, el significado primario de la frase ordenados para la vida eterna no es teológico sino histórico. En el contexto del relato de Lucas sobre la difusión del Evangelio entre los gentiles a partir de sus orígenes judíos, esta referencia destaca la iniciativa de Dios en la obra de salvación humana. A través de la Biblia hay referencias a la mano de Dios influyendo sobre la gente y alterando el curso de la historia.
Todo cristiano, cuando hace una retrospectiva, puede ver cómo Dios arregló cuidadosamente acontecimientos particulares que cambiaron su vida para siempre. Véase Proverbios 16:9, Daniel 4, Hechos 2, Efesios 1, versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Nota: sacudiendo el polvo de sus pies es un dramático símbolo del abandono divino. Véase Mateo 10:14, versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Nota final: el tiempo verbal estaban llenos tiene el sentido de una acción continua. Pablo viaja a Galacia, primer viaje misionero, Hechos 13 y 14, enviados por la iglesia de Antioquía, Hechos 13 del 1 al 13. Pablo y Bernabé viajaron a las ciudades de Galacia en el Asia Menor. Las sinagogas judías ofrecieron a Pablo un púlpito desde el cual predicar el Evangelio. A veces, sin embargo, encontraron allí oposición. La oración y el ayuno producen señales y prodigios. La oración. El ministerio de señales y prodigios de Pablo y Bernabé tuvo su comienzo porque los dirigentes de la iglesia oraron, ayunaron y buscaron al Señor. Después de que el Espíritu Santo mismo había llamado a estos dos hombres, los líderes pusieron las manos sobre ellos y les enviaron a la obra misionera. Algún tiempo después, Pablo y Bernabé siguieron el mismo plan y viajaron de ciudad en ciudad confirmando a los discípulos y ordenando a ancianos en las iglesias. ¿Qué modelo seguían? Cada ministro enviado es un intercesor que se mueve entre la superabundancia de Dios y la superabundante necesidad de la humanidad. Por consiguiente, quienes les envían deben sentirse movidos por el Espíritu Santo a través de la oración, no por sus propios espíritus, a fin de mandar hombres y mujeres a quienes Dios ha ungido y llamado a hacer la obra misionera en el mundo. Cuando la iglesia de hoy descubra el camino a seguir y haga avanzar todo el ministerio por medio de la oración, veremos de nuevo cómo la oposición y la incredulidad se doblegan ante nosotros. Dios confirma su palabra con señales y maravillas.